ciudad de La Plata busca justicia. A casi un mes y medio de la catástrofe que azotó la región, todavía no se conoce la cifra exacta de víctimas por la inundación. Mientras que el juez Luis Federico Arias asegura que son más de los oficiales, el Ejecutivo Provincial lo ningunea. Con Región Capital te vamos a mostrar cómo sigue la causa. Salís a caminar en esa vieja ciudad irreconocible. A un mes y 20 días del temporal que devastó a la ciudad de La Plata, parece imposible saber el número de víctimas. La cifra oficial quedó fijada en 60, pero el defensor de menores Julián Axat y el juez Luis Arias anuncian que hay muchas más personas que fallecieron a causa de la inundación. En el desarrollo de la investigación, lograron aplicar un protocolo estricto. Con ese método, identificaron a otros 4, con lo cual la suma llega a 64. Pero aún se desconoce el motivo por los cuales no los difundieron. El manoseo de la causa, al igual que el criterio oficial utilizado para contabilizar solo a las personas que murieron los días 2 y 3 de abril, es vergonzoso. Se puso atención a los hechos que se produjeron en la vía pública, siempre y cuando el motivo de la muerte hubiera sido asfixias por inmersión. Este recorte tan restrictivo excluyó otras causas también debidas al temporal, como cardiopatías, neumonías, hipotermias o electrocuciones. También se ignoró las muertes producidas en los días siguientes en el domicilio de las víctimas o en alguna institución. El protocolo de investigación aplicado por Axat y Arias consta de 3 requisitos: el testimonio de los familiares directos que describieron la forma del deceso y refirieron la cremación de los cuerpos, el análisis de los certificados de defunción y la constatación en las funerarias, donde verificaron el recorrido de los cadáveres. De este modo quedó al descubierto la operatoria irregular. Los testimonios que refieren a muertes traumáticas productos de la inundación contradicen a los certificados de defunción que consignan muerte por paro cardiorrespiratorio. Al analizar la documentación del registro de las personas en La Plata, Berisso y Ensenada sobre los decesos ocurridos entre el 2 y el 11 de abril, observaron que en diversos casos no habían tomado intervención la autoridad judicial competente y que los cuerpos fueron entregados mediante simple acta policial a sus familiares, sin la intervención de la justicia. En otros casos, el fiscal de turno dispuso la entrega de los cuerpos sin ordenar las correspondientes autopsias, o se certificaron defunciones por causas no traumáticas, cuando en realidad existían elementos de prueba que demostraban lo contrario. Por otro lado, existen alrededor de 300 personas que fallecieron entre el 2 y el 11 de abril, contemporáneas a las víctimas por el temporal. Arias y Axat sospechan que algunas de estas muertes hayan sido causadas por la inundación y siguen trabajando para llegar a la verdad. Yo soy hija de 2 fallecidos en el temporal del día 2, de Raimundo Eliseo Aguirre, de Arias Burgos Irene. Vengo a denunciar las irregularidades con respecto a los certificados de defunción, que datan del día anterior a una fecha equivocada, y las causales de muerte, que difieren de lo que dicen los informes acá en la Fiscalía.
certificados decían que habían fallecido el día 2 de abril a las 10 de la noche, cuando en realidad fallecieron el día 3 de abril a las 5:30 de la mañana. Y el certificado de mi papá decía que había muerto por una asfixia mecánica, que no es real, y por sumersión. Mi mamá por paro cardiorrespiratorio traumático y por sumersión. Lo que queremos es que se cite a la persona que dio fe de esto, porque en realidad no coincide con lo que está expresado en la fiscalía. Estamos hablando de las 6, cerca de las 6 de la mañana, en un lugar sumamente inundado, la mamá de ella discapacitada, y el papá tiene que salir con la mamá UPA porque no tenía ayuda ni asistencia de nadie, salvo algún vecino que trataban de ayudarlo, pero no podían llegar. Estamos por entrevistar al juez Luis Federico Arias, encargado de la investigación por la cantidad de víctimas fatales en La Plata. La inundación es el 2, el 3 sigue siendo todo un caos. ¿Cuándo es que ustedes dicen acá tenemos que investigar las muertes, va a llegar los rumores, cómo hacen? Bueno, se inicia esta causa con una presentación de Julián Axat. Julián Axat manifiesta su perplejidad por la falta de menores. Él, en la recorrida que hizo por los barrios, ya se advertía que había personas fallecidas que no estaban en el listado oficial, y por esa razón inició unas medidas preparatorias a una habeas data, que luego también presentó con la finalidad, como todo habeas data, de rectificar, modificar los registros públicos, en este caso el registro de las personas y los listados oficiales que daba a conocer el Poder Ejecutivo, de víctimas vinculadas con el temporal. Y esa acción fue presentada el día 5 de abril a la tarde, aproximadamente a las 4 de la tarde. Yo me había retirado ya a mi domicilio, lo recuerdo bien porque me disponía a festejar mi cumpleaños, y recibo el llamado de la secretaria del juzgado diciéndome que estaba esta presentación y que el doctor Axat requería que yo me haga presente para cumplir algunas diligencias judiciales. Yo tenía los mismos rumores, había estado en los barrios como todos los vecinos, recorriendo, tratando de ayudar a las personas damnificadas. Yo tenía un gran interrogante porque no entendía por qué se había recurrido a la morgue policial si existía y existe en la ciudad de La Plata una morgue judicial y había un fiscal interviniendo. Fuimos allí, nos dijeron que las víctimas eran 51, todas del día 2 a la noche, a la madrugada, o día 3, mejor dicho, a la madrugada, y que había 51 víctimas y una persona desaparecida, que era Nilda Godoy, quien finalmente luego fue encontrada. Bueno, en medio de toda esta confusión llegan dos policías de la DDI de La Plata con un listado en mano buscando a personas desaparecidas. Este listado daba cuenta de personas que ya habían sido encontradas vivas, de personas fallecidas, y todavía quedaban muchos casillos en blanco que completar. Como no podíamos comprender definitivamente quiénes eran las víctimas que estaban en el listado 51, nos comunicamos con el fiscal interviniente, en ese momento el doctor Juan Cruz Condominial Corta, quien se hizo presente en el lugar, con una lista en la cual tratamos de cotejar los casos que estaban en el Hospital Gonet con la lista oficial. La lista oficial no estaba cerrada, parece que habían sacado 2 personas y puesto otras 2, o sea, el número se plantó en 51, pero ya habían sacado 2 personas, una de ellas electrocutadas, y ya habían incorporado otras. Pero acordamos con el fiscal que no íbamos a dar información hasta tanto pudiéramos tener más datos y pudiéramos relevar verdaderamente los causales de muerte. El ministro de Seguridad, Ricardo Casal, hace una conferencia en el canal TN, aparece la conferencia del ministro,
donde dice, nos acusa de irresponsables a Aksat y a mí por haber dado una lista de 9 personas fallecidas, y empieza a explicar que esas personas murieron por otras causas, que hay una persona que está viva, incluso que no está muerta, con lo cual quedamos muy sorprendidos. Ratificó que la lista era 51 y que no había más decesos y que había una persona desaparecida. Nos sorprendió porque nosotros no habíamos dado ninguna lista, ni habíamos dicho mucho menos que estas personas eran víctimas de la inundación. Simplemente las estuvimos relevando. Incluso el dato que el ministro da de la persona que estaba viva surgía del hospital que estaba muerto, o sea, un error del hospital. El ministro lo atribuía a nosotros. Salís a caminar en esa vieja ciudad irreconocible. Será así la realidad que nos quieren ocultar, nos quieren ocultar, nos quieren ocultar. Desde entonces teníamos 51 personas desaparecidas, no había más suministro, y una persona desaparecida que era Nilda Godoy, oficialmente. Pero cuando los policías en el hospital Gonet el día viernes 5 se retiraron, me dejaron a mí la planilla con la cual estaban trabajando, y ahí había 23 desaparecidos. Entonces sabíamos que tampoco era verdad que había hasta ese momento una persona desaparecida. Porque además empezamos a tomar contacto con irregularidades muy graves. Nosotros verdaderamente nos costaba creer lo que estábamos viendo. Porque Juan Carlos García había fallecido en la calle, en la vía pública. Había salido con su mujer a la calle a buscar reparo en una vivienda que quedaba enfrente de la suya, en diagonal, porque vivía en una esquina. La mujer no se atrevió a salir del frente de su casa, quedó sujeta de las rejas, y él quiso cruzar y no llegó a pasar hacia el otro lado, quedó abrazándose a un poste y finalmente fue llevado por la corriente. Cuando bajó un poco el agua, la madre encontró resguardo en la casa de los vecinos, llamó a su hija Paola, vino Paola a buscarlo, pasando a pie por cruzando la ciudad a pie en medio del agua, buscó intensamente a su padre y lo halló muerto en la esquina de 35 y 22. Constata la médico forense el deceso, poniendo como causal que es un paro cardiorrespiratorio no traumático, y luego comprobamos en las planillas del registro de las personas que figura como causa inmediata de su muerte un carcinoma hepático. Tenía sí un cáncer vivo, pero no murió de eso, murió ahogado por la inundación, que hay un falseamiento de la verdad. Y entonces dimos a conocer la primera persona víctima, y esto irritó muchísimo al Poder Ejecutivo. Y el día martes dimos a conocer a otro, Reguera, y el día miércoles dimos a conocer a otro, Balbé. Y después de ahí no tuvimos más la causa porque se fue a la Suprema Corte a raíz del conflicto de competencia que planteó el doctor Atencio. Y luego tuvimos la causa por un día, en estas idas y vueltas procesales que se fueron dando aquí en esta causa, y en ese día pudimos constatar 2 decesos más. En total, 5 más de 57 víctimas. Y luego, cuando regresó aquí a la causa, dejamos de dar números, dejamos de dar información, porque para no generar esta polémica pública, para no exponer a los familiares, hemos decidido no dar mayores precisiones acerca de la causa. Pero seguimos investigando intensamente y tratando de buscar la verdad de lo sucedido. Y tenemos que saber la verdad no solo
por las víctimas. Tenemos que saber la verdad para ver por qué murieron cada una de las personas y tratar de tener un diagnóstico para que no se vuelva a repetir. Y tenemos que saber la verdad, porque aquí hubo procedimientos verdaderamente siniestros. Adulterar las causales de muerte es muy grave, porque hoy alguna autoridad, como la policía, puede matar a una persona. A vos, a mí, a cualquiera. Cambiar las causales de muerte, es decir, que fallecimos de causas naturales. Y cremar el cuerpo, como fue cremado el de García, el de Reguera, todo lo que fuimos dando. La presidenta se pronunció expresamente respecto de esta cuestión. Y dijo que era necesario conocer la verdad. Y dio el ejemplo de un caso que le había llevado al director de la CES. Tengo entendido que es uno de los que nosotros anunciamos, que no está en el listado oficial. Entonces, yo creo que la presidenta expresamente ha dado el apoyo a la investigación. ¿Qué opinión le parecen los dichos de Atencio sobre que es imposible llegar al número de víctimas? En el mismo sentido de lo que veníamos hablando, que es un poco ningunear todo el trabajo, ¿no? Bueno, en primer lugar hay que decir que Atencio no tiene a cargo la investigación. Ni la puede tener, ni en esta ni en ninguna otra causa. Sencillamente porque Atencio no investiga. Digo esto porque es muy importante. Los medios dicen, el juez que tiene a cargo la investigación es el doctor Atencio, no tiene a cargo ninguna investigación. Porque los jueces de garantías no investigan. Los jueces de garantía, como su propio nombre lo indica, tienden a resguardar, proteger los derechos de los imputados, de los procesados, ordenar medidas, determinadas medidas, pero no investigan. Y acá en estas causas no hay imputados ni procesados todavía. La causa que tiene Condomiel Corta es averiguación de causales de muerte, ni siquiera es un delito, es una investigación preparatoria con vías a la existencia de un delito. Lo que ocurre es que algunos medios, concretamente el diario El Día, lo puso a cargo de la investigación. Le falló al Ejecutivo la estrategia de sacar a algunos diputados a hacerme de juicio político, a controvertir mis decisiones y mis dichos, como el caso de Lorenzino, Di Facio. Esa estrategia no les dio resultado. Entonces sacan a un magistrado que salga a controvertir los dichos míos. Y sale Atencio y dice, no, las víctimas no son 57 como decía Arias, son 52. Y es el juez que tiene a cargo la investigación, es todo falso. Son operaciones de prensa. Es un montaje. O el día que fuimos a la morgue y nos negaron el ingreso, al otro día fue Atencio. Dijo, no, acá está todo bien, los muertos son 52. Son operaciones de prensa a las que se ha prestado el magistrado. Tiene un mensaje oculto. Es decir, bueno, no investiguen más, no se esfuercen porque esto no va a conducir a ningún resultado. Pero ¿cómo? Si supuestamente, porque no es verdad, tiene a cargo la investigación, un juez no puede abdicar desde un comienzo de la posibilidad de conocer la verdad, porque los jueces somos como los arqueólogos. A través de las pruebas descubrimos los restos de una vasija y tratamos de conocer a qué civilización perteneció. Entonces, ¿cómo puede ser que un juez abdique desde un comienzo a la posibilidad de conocer la verdad, cuando la finalidad del proceso judicial es reconstruir la realidad para buscar responsables? Sí. Es contrario a la función judicial. Son de la Asamblea de Tolosa, que se constituyó después a raíz de la inundación del 2 de abril. ¿Cómo fue que comenzaron a trabajar? Nos juntamos con otras organizaciones que venían juntándose previamente la semana siguiente de la tormenta, particularmente con Defendamos La Plata. Ahí se convocó a una primera marcha y bueno, la Asamblea de Tolosa surge con la intención de difundir esa marcha. Y a los días nomás de esa primer marcha, que fue un jueves, tuvimos una reunión con todas las demás asambleas barriales, en donde surge esta cosa de la unión de asambleas barriales. ¿Cuáles son los reclamos principales de la vecindad? Y los reclamos principales
en el general de las asambleas son como esclarecimientos de las muertes, subsidios, obras en inmediato, responsables, esclarecimiento de lo sucedido en YPF, son unos 15, 16 puntos que se presentaron en un petitorio unificado por todas las más de 20 asambleas que hay. Ahora, como logro de las asambleas, como logro de la marcha más bien, no solamente de la asamblea, sino de todo el conjunto de los vecinos movilizados, sentimos que hubo un cambio a partir de la semana pasada, el tema de que Arias vuelva a la causa. Salís a caminar en esa vieja ciudad irreconocible. Será así la realidad que nos quieren ocultar, nos quieren ocultar, nos quieren ocultar. Que primero tiene que responder es el municipio, que es el directo responsable y el que, entre paréntesis, hizo peor las cosas porque fue el que más tardó en salir, fue el que arrancó mintiendo y fue el que todavía se sigue escondiendo de los vecinos. Después la provincia obviamente que tiene su responsabilidad y la respuesta la tenemos en esto, en el tratamiento de la ley de diputados, y Nación, o sea, tiene gestos pero no hace nada concretamente y nos terminamos teniendo que, entre el despiole de la inundación, entre el despiole de la rutina, organizarnos con los vecinos, que es re complicado porque todos tenemos la rutina para hacer estos trabajos de asamblea y tratar de organizarnos aunque sea en lo que es el reclamo, porque nos sentimos todavía como en la tormenta, o sea, desamparados, viendo pasar el agua por la calle. La verdad que es medio triste. En realidad, a pesar de la negación inicial del intendente que decía que nada tenía que ver, que ahora cambió la matriz y que por la lluvia hay que revisarlo, en realidad nosotros creemos que hay una responsabilidad directa con el crecimiento desproporcionado de la ciudad. O sea, es obvio. Y las medidas paliativas que está tomando el intendente ahora de tratar de recuperar los espacios de absorción, también creemos que no es una medida de fondo. Que entendemos que este es un año electoral y me parece que no tenemos que caer en las niñedades de creer que esas cuestiones resuelven. O sea, en la campaña anterior circulan por internet los escaneos de ese gran tríptico que mandó Rivera, o díptico creo que era, bien grandote, y en el centro decía obras hidráulicas. O sea, deja mucho que desear. ¿A qué día se reúnen con la asamblea? ¿Dónde se decide sacar? Conseguimos que nos presten un club hace 2 reuniones, en 33, 12 y 13, en el Club Belgrano. Nos estamos reuniendo los domingos a las 19 horas y por suerte la gente está acompañando un montón. La última asamblea tuvimos más de 100 personas. Estamos con Juan Manuel Manarino, que es un periodista platense que da clases en la Facultad de Periodismo y Comunicación Social y que además publicó unas crónicas en el portal web Revista Anfibia e hizo una muy especial sobre lo que fueron las muertes a raíz de la inundación en La Plata. Queríamos que nos cuentes un poco cómo fue la investigación que llegaste a cabo a partir de esa crónica, cómo llegaste a los 2 casos que vos mencionás. Bueno, en principio yo fui un inundado, digamos. Mi casa del barrio La Loma llegó a los 2 metros, yo me inundé completamente, por lo cual bueno, ya había una situación inicial que era la de ser afectado directamente por esa noche tremenda que vivimos acá. Toda una experiencia personal donde suceden muchos sentimientos, digamos, de bronca, indignación, de impotencia. Entonces, bueno, en el caso de los que escribimos, a veces la mejor forma de canalizarnos es a partir de la escritura. Me sentí en ese sentido en un lugar privilegiado para un cronista, no para una persona, ¿no? Y sobre todo de tratar de plasmar con nombre y apellido esas historias que estaban negadas, silenciadas, esas historias
que en ese momento sobre todo estaban como en el aire, ¿no? Claro, además vos empezás denunciando la muerte de un chico de 18 años cuando, no sé si para ese momento, pero para los días así enseguida de la tormenta decían que el menor tenía 21. Claro. Bueno, lo que sucedió después con el caso, en este caso de Cristian Mendoza, pasó con muchos, digamos, de la desprolijidad en definitiva de la lista oficial, de la investigación oficial, de que muchos de esos casos están, porque todavía sigue ocurriendo, mal relevados, y después, bueno, hubo casos que ni siquiera se registraron y todavía no se están registrando oficialmente, ¿no? ¿Cómo diste con el caso de Cristian Mendoza? Con el caso de Cristian Mendoza, bueno, a través de fuentes directas, indirectas, no sé, yo tenía una pista, después nada, era justamente meterse como en carne propia, ir al territorio. Muchas veces lo que tenemos que hacer nosotros como periodistas es reivindicar y volver a eso que siempre fue el periodismo, ¿no? Que es ir en carne propia a encontrarse con las historias y los personajes de nuestro relato. Y bueno, en este caso tenía un montón de data que no podía comprobar, que no podía corroborar, hasta que bueno, finalmente fui a Villa Elvira, tenía una dirección y me encontré con Roxana, que es familiar directo, y bueno, con ella pude acceder a su historia, a reconstruir la historia de Cristian y bueno, y las historias de Cristian Mendoza nos develan eso, qué dramático, qué trágico que es para una persona que poco tiene, de repente perder todo y de repente nada, la muerte, ¿no? En vivo y en directo, allí, realmente fue tremendo. ¿Vos sabés si Cristian en algún momento entró a la lista oficial o sigue siendo un marginado? No, Cristian ahora ya está reconocido. Creo que en parte en ese momento yo sentí que también era muy importante decirlo, ¿no? A veces en el periodismo uno tiene esas oportunidades únicas, digamos, donde hay temas que te interpelan concretamente y que, digamos, que decís, bueno, mi testimonio acá no va a pasar desapercibido y por la suma de todos esos testimonios periodísticos también hubo una problematización de la investigación y empezó como a saberse más y a conocerse más, y entonces empezaron a reconocer, digamos, muchas de estas historias que estaban pero que no estaban, ¿no? Muchos muertos que estaban negados empezaron como ahora también, digamos, en este último tiempo cambió un poco, esperemos digamos, que se pueda resolver favorablemente, digamos, toda esta investigación. Pero en ese momento ya era Vox Populi, que era una mentira, digamos, la cifra oficial, que nadie creía por todo lo que uno había visto, por lo que había escuchado, por lo que había presenciado en carne propia en su propio barrio, y de repente iba otro y ocurría lo mismo, ¿no? O sea, ¿qué pasa? ¿Qué hay detrás de todo esto, digamos? Después vos denunciás la muerte de Guillermo Plombino en español. Sí. Tirás un dato muy interesante, que es que los grupos electrógenos tendrían que estar en los pisos superiores. Claro, la Organización Panamericana de la Salud. Exacto, eso está por ley internacional, digamos, ¿no? De que los grupos electrógenos tienen que estar a un nivel elevado, que no pueden estar en un subsuelo, y acá en el caso del Hospital de Niños no fue una tragedia. Yo pude acceder a un video que mostraba que es uno de los electricistas del Hospital de Niños, que a 30 centímetros. O sea, el grupo electrógeno del Hospital de Niños también está en un subsuelo, sigue estando. ¿Qué pasa mañana si se vuelve a inundar la ciudad como se inundó? El Hospital de Niños no fue una masacre de milagro. Y el Hospital Español sigue negando, ¿no? Sus autoridades siguen negando que allí haya habido muertos por el temporal. Y bueno, yo pude acceder al caso de Piombino a través de su mujer, como ella ahora está denunciando que Piombino es una víctima directa, digamos, que hubo un corte de luz, que ese corte de luz se produjo por el temporal, pero que se demostró una falencia de un hospital que no puede asegurar que un paciente en terapia intensiva, si ocurre cualquier desperfecto, pueda no morirse, ¿no? Es tremendo también, ¿no? O sea, todas estas historias que revelaron en definitiva lo tremendo que fue la inundación, pero que a su vez me parece que nos
tienen que hacer pensar realmente muchísimo acerca de que son situaciones extraordinarias, pero que suceden en un status quo, en una ciudad que ya era desigual, que ya demostraba como sus diferencias de clase notorias y también sus negligencias tremendas. No puede ser que un hospital privado, público, lo que fuera, pero digo, que no ofrezca seguridad a sus pacientes, digamos.